Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre, y quisiera en nombre de la facultad y especialmente del señor decano darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Quisiera saludar especialmente a nuestro principal invitado el día de hoy, don Ricardo Riesco Izaguirre, quien es el actual fiscal nacional económico. Señor fiscal, para nosotros es un tremendo orgullo y un privilegio contar con su presencia, así que desde ya le damos los agradecimientos y le reiteramos, ¿cierto?, nuestro agradecimiento por su buena disposición en acompañarnos. Quisiera asimismo saludar al director de nuestro diplomado en libre competencia, el profesor Javier Veloso Alcaide, saludar a cada uno de los profesores de la Facultad de Derecho, los profesores invitados, los alumnos de la Facultad de Derecho que han decidido sumarse, digamos, a esta inauguración, y asimismo saludar especialmente a los alumnos del diplomado en libre competencia que hoy inauguramos. Sabemos que estamos en una época donde es difícil tomar la decisión de continuar estudiando y tenemos la certeza de que este programa les va a ser muy provechoso porque sin duda, digamos, tenemos un cuerpo de profesores de excelencia, los cuales, como ya señalé, dirige el profesor Javier Veloso, aquí presente. Simplemente algunas precisiones antes de comenzar, para efectos de mantener una transmisión lo menos interrumpida posible. Le vamos a pedir a cada uno de ustedes que durante las exposiciones mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Y por una cuestión de orden también les vamos a pedir que sus preguntas que quieran formular después de que hagamos la inauguración y de la charla del señor fiscal, la dejen para el final a través del chat de Zoom. El profesor Veloso va a ser quien va a redirigir las preguntas al fiscal nacional. Así que, bueno, darle la más cordial bienvenida, espero les sea provechosa esta instancia, y a los alumnos del diplomado, y los dejo con el director del diplomado, el profesor Javier Veloso. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Saludamos al señor fiscal nacional económico, a los académicos de nuestra facultad, alumnos, exalumnos de nuestro diplomado, y al numeroso grupo de invitados e invitadas que nos acompañan hoy. Damos hoy día el puntapié inicial a la segunda versión de nuestro diplomado, Nuevas Tendencias en Libre Competencia, este año íntegramente por streaming. La verdad es que partimos el año pasado inaugurando esta modalidad remota para los alumnos de fuera de Santiago y los alumnos internacionales. Fuimos pioneros en eso, sin siquiera sospechar que las circunstancias sanitarias que hemos vivido en todo el mundo convertirían rápidamente esta modalidad innovadora en una necesidad, y que seguramente esta necesidad dará paso en lo que viene a una profunda transformación de la manera en la que hacemos las cosas en el ámbito académico y laboral y todos los ámbitos. Esta modalidad nos ha permitido, además, el privilegio de tener alumnos de fuera de Chile desde la primera versión, y queremos seguir avanzando en las versiones que vendrán, gradualmente en la internacionalización de nuestro programa, ya no solo a nivel de alumnos, sino que también de profesores. Tanto el año pasado como el presente recibimos postulaciones de diversos países y hoy contamos entre nuestros alumnos y egresados a varios profesionales de la región. Creemos que lo que ha hecho especialmente atractivo a nuestro programa no es solo la forma en la que se imparte, sino que principalmente el alto nivel de nuestros profesores. Porque finalmente lo que distingue un programa académico, en especial uno de especialización como el nuestro, es quienes enseñan en él. Cuando conformamos el elenco profesoras y profesores, tuvimos mucho cuidado de invitar a destacados profesionales de un alto nivel académico y con experiencia en enseñanza, pero que al mismo tiempo fuesen actores centrales de la disciplina en Chile. Así, aceptaron nuestra invitación a autoridades y altos directivos de instituciones públicas de libre competencia en Chile, pero además, muchos de los mejores profesionales del derecho y la economía que dan vida a diario a la libre competencia en el país. Todos ellos, además de transmitir contenidos duros, pueden transmitir su experiencia cotidiana como juristas o economistas, que son protagonistas habituales de los grandes casos de competencia en Chile. También decidimos, a pesar de ser una facultad de Derecho, abrir nuestro programa a distintos profesionales, no solo abogados,
porque la libre competencia es esencialmente interdisciplinaria, y en ella se integran el derecho, la economía y diversas disciplinas técnicas indispensables para entender el funcionamiento de las industrias. También, hay que decirlo, es un derecho muy político en el más amplio sentido de la palabra, porque tenemos un invitado extra hoy día. Porque así como el derecho, tengo mi gato aquí, por favor, a él le gusta también la libre competencia. Decía que era un derecho muy político en el más amplio sentido de la palabra, porque así como el derecho constitucional nació para limitar el poder del Estado, el poder público, el derecho de la competencia nació para controlar el poder privado. Es un derecho entonces que también tiene que beber de vertientes de diversas disciplinas que estudian el comportamiento humano, como la ciencia política, la sociología, la psicología. Hay interesantísimos avances de la economía del comportamiento que nos interpelan directamente a quienes nos dedicamos a esto, y ciertamente de la ética. Esta visión integrada es la que queremos entregar en nuestro diplomado a nuestros alumnos. Y también hacernos cargo de los cambios de paradigma y nuevas tendencias de libre competencia en mercados regulados y no regulados. Debemos hacernos cargo de la acelerada evolución de una disciplina que intenta seguir los pasos de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la manera de hacer las cosas, que dicho sea de paso se está acelerando impensadamente en este año 2020, con el crecimiento exponencial, por ejemplo, del comercio electrónico. En efecto, la ola de nuevos desafíos para la libre competencia que imponían en los años recientes las innovaciones disruptivas y que venían de la mano de las tecnologías de la información se transformaron en un verdadero tsunami. Cada vez son los más casos en los que tendremos que analizar temas de competencia relacionados con el tratamiento de datos de las personas, con el comercio electrónico, con las plataformas colaborativas, las criptomonedas, los problemas derivados del tamaño y de la información que manejan las más grandes compañías de tecnología del mundo, como Amazon, Apple, Facebook, Google, etcétera, que hoy día están nada menos compareciendo en audiencia antimonopolio en el Congreso de Estados Unidos. Tendremos que plantearnos una nueva forma de ver las concentraciones empresariales, nueva forma de hacer el análisis de operaciones de concentración, desde los umbrales hasta los test sustantivos. Porque estas empresas que he mencionado, por ejemplo, son empresas que ofrecen servicios a cambio de datos, no del pago de precio. Son empresas que hacen adquisiciones de startups, a veces con el objeto de sacarlas del mercado. Otros emprendedores hacen startups para que sean adquiridas por estas empresas. Entonces, tendremos un montón de desafíos en materia de control de concentraciones y otras que enfrentar en estos próximos años. También tendremos que hacernos cargo de los desafíos económicos que impone un desarrollo sustentable y compatible con la protección de la biosfera y el combate al calentamiento global. Eso es especialmente importante cuando salgamos de esta pandemia. Tenemos que avanzar y aprovechar la oportunidad de avanzar a un desarrollo más sustentable. Estos grandes cambios necesitan de respuestas nuevas, incluso la revisión de los mismos objetivos de la libre competencia, de los bienes jurídicos que tradicionalmente hemos considerado que la libre competencia protege. También planteará la necesidad de aumentar los niveles de coordinación entre las instituciones que componen nuestro sistema de protección de la libre competencia, la Fiscalía, el Tribunal de la Libre Competencia, la Corte Suprema, la institucionalidad penal, porque tendremos que esforzarnos en dar cada vez más certeza y predictibilidad a estos nuevos análisis que tendremos que emprender. De estos temas hablaremos a lo largo de nuestro diplomado. Avanzaremos desde lo básico, desde los paradigmas y análisis tradicionales en materia de libre competencia, y vamos a ir gradualmente complejizando los contenidos a medida que avancemos en el programa para estudiar estas nuevas tendencias de las que he hablado. Y de algunos desafíos nos hablará hoy nuestro invitado, no de todos, porque todos estos desafíos dan para un diplomado y mucho más. Pero de algunos de ellos nos hablará hoy nuestro invitado, quien, hay que decir, es una persona muy versátil. Es por un lado un destacado académico, él es profesor de la Universidad Católica, además ejerció muchos años como abogado en el mundo privado, y en esa calidad participó en grandes casos de libre competencia. Hoy dirige la Fiscalía Nacional Económica,
lo que lo convierte en una figura central, o la figura central de la libre competencia en Chile, a quien le toca el privilegio, pero también la pesada responsabilidad de enfrentar los desafíos que imponen estas nuevas tendencias en la disciplina. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a don Ricardo Riesco, nuestro fiscal nacional económico, a quien aprovecho de agradecer muy especialmente la gentileza que ha tenido de venir a inaugurar nuestro diplomado. Señor fiscal. Muchísimas gracias, Javier. Quería confirmar que se escuche. ¿Y se ve también? Perfecto, se escucha. Pueden ver la presentación, perdón, también, ¿no? Podemos verla. Se escucha y se ve súper bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero partir agradeciendo a la Universidad Finisterra, su Facultad de Derecho, a Alejandro Leiva, director de posgrado, y muy especialmente a Javier Veloso, director del Diplomado de Libre Competencia, por invitarme a inaugurar esta segunda versión del programa que comienza el día de hoy. También quería agradecerle desde ya a todos que están renunciando a sus últimas horas de libertad semanal por asistir a este evento, lo cual aprecio y agradezco mucho. Y junto con agradecerle a Javier y sus amables palabras, quería también felicitarlo porque el cuerpo docente que él ha logrado convocar es de primer nivel, tanto por su calidad como por su diversidad. Diversidad de género, que siempre enriquece los debates y mejora las soluciones. Diversidad etaria, que conjuga la pasión de la juventud con la sabiduría de la experiencia. Y diversidad de miradas, porque entre los profesores de este diplomado hay actuales funcionarios públicos de la Fiscalía, exministros del Tribunal, académicos y profesionales del sector privado, tanto abogados como economistas. Y esta diversidad, como ya anticipó Javier, es muy relevante, porque la libre competencia no solo se produce una permanente tensión entre el interés general y el interés particular, ambos debidamente representados en el profesorado de este diplomado. También se produce, o al menos debiese producirse, un maridaje perfecto entre el derecho y la economía. Eso es lo bonito, pero también lo complejo que tiene la libre competencia. Y me limito a derecho y a economía porque la verdad podrían incorporarse otras ciencias. Por ejemplo, siempre he pensado que en los programas de cumplimiento, además del derecho y la economía, sería muy conveniente incorporar otras miradas de sociólogos, psicólogos, profesionales de las comunicaciones y marketing, por ejemplo. Junto con agradecer a la universidad, a la facultad, a su director y a este programa, quería también felicitar a todos los alumnos que en estos complejísimos momentos para Chile y para todo el mundo, durante esta crisis global, han destinado parte de su ingreso o de su ahorro para tomar este diplomado. Entiendo además que no hay solo alumnos chilenos, sino también extranjeros, concretamente alumnos peruanos, ecuatorianos y costarricenses. Esto refleja, a mi entender, tres cosas muy relevantes en el día de hoy. En primer lugar, refleja que incluso en las cosas negativas como esta pandemia, también surgen algunas cosas positivas. Hasta hace un par de meses, no sabía que la primera versión del diplomado se había hecho también en una versión streaming, pero es una excepcionalidad en nuestro país, creo. Hasta hace un par de meses, en la normalidad de los casos, era impensable hacer clases telemáticamente, siquiera pensarlo. Y por eso mismo contar con alumnos que no vivieran en nuestro país. Yo al menos, para ser sincero, no tenía la menor idea de lo que era un Zoom, que ahora forma parte de nuestro léxico habitual. Y esto es una buena noticia para las universidades, por ejemplo, porque se les amplía el universo de potenciales estudiantes. Pero también es una buena noticia para los alumnos, porque las universidades tendrán que competir muy duramente para captarlos a través de programas de la mejor calidad, como justamente es este. Como en otros ámbitos, como en todos los ámbitos probablemente, acá también la competencia, aunque nos cueste, aunque sea dura, aunque deje heridos en el camino de los cuales el Estado se tiene que hacer cargo a través de otras herramientas de política pública, logrará sacar lo mejor de cada uno de nosotros y eso se traducirá indefectiblemente en un aumento del bienestar general. Y en segundo lugar,
Creo también que esto refleja que Chile se ha ido consolidando como una jurisdicción muy avanzada en temas de libre competencia, como mínimo diría a nivel latinoamericano. Y creo que ello se debe a que el sistema de libre competencia chileno, a diferencia de otros países, logró aplicar la ley y aplicarla a través de casos de colusión. La verdad es que esto, que suena muy fácil, costó sangre, sudor y lágrimas y sobre todo costó muchísimo tiempo. De hecho, hay varios de los profesores de este diplomado que lo saben igual o mejor que yo por el rol que les tocó cumplir en su momento. Fuimos el 12º país del mundo en adoptar una legislación de competencia a través de la ley 13.305 del 6 de abril de 1959. Pero aunque fuimos precursores mundiales en materia de legislación, nos tomó nada menos que 49 años, hasta el año 2008, aplicarla en todo su alcance y así tener los primeros casos de colusión exitosos. A partir de esa época, o sea, desde hace un poco más de una década, nuestro sistema fue capaz de detectar, investigar y sancionar una importante cantidad de carteles, pero en especial 3 carteles en mercados extremadamente sensibles. La colusión de las cadenas de farmacia en el año 2008, la colusión de los productores de pollo en el año 2011 y la colusión del papel higiénico en el año 2015. 3 productos de primera necesidad, de consumo masivo, y que involucraron a varios de los más importantes grupos económicos de nuestro país. Esos 3 casos, como ustedes saben, además de gatillar importantes cambios normativos, legislativos, tuvieron amplísima repercusión mediática y generaron un gran impacto en la ciudadanía. Y ello ocurrió porque la colusión tiene un elemento del que carecen las demás infracciones a la libre competencia. Es una traición a la confianza de los consumidores que ellos pueden entender fácilmente. Es muy complejo explicarle a un ciudadano que ha pagado más por un producto porque hubo una fusión entre empresas o porque una empresa salió al mercado porque otra empresa la predó. Pero es bien fácil, bien sencillo explicarle que los precios subieron porque los competidores acordaron simular secretamente que competían. Esto último es bastante más intuitivo y hace que la población lo entienda inmediatamente. Y eso justamente hizo que la libre competencia permeara culturalmente en la ciudadanía, a niveles que probablemente no existen en ninguna otra parte del mundo. De acuerdo a una encuesta de la consultora GfK, por ejemplo, de noviembre del 2016, el acto empresarial que más repudian los consumidores chilenos es precisamente la colusión. En ese caso específico se referían a la colusión de las farmacias. Un estudio de la empresa CADEM en diciembre del mismo año 2016 muestra que para la población chilena el caso judicial que más ha afectado la confianza en las empresas es un caso de colusión, superando abullados casos de corrupción o de financiamiento ilegal de la política. Por último, de acuerdo a un estudio académico reciente que aún no ha sido publicado, el apoyo a las penas de cárcel para la colusión en Chile es 2 a 3 veces mayor que el apoyo que muestra esa misma medida punitiva en países tales como Estados Unidos o Inglaterra. Y por eso, aunque sea lamentable, todo indica entonces que la población chilena claramente ya entiende bastante de carteles. Pero nuestra labor de promoción de la libre competencia, al menos como Fiscalía Nacional Económica, que nos encomienda el artículo 1 del Decreto Ley 211, está lejos de haber terminado y sigue plenamente vigente. Me parece que es indispensable que las autoridades sigamos fortaleciendo y profundizando de manera clara, sencilla y lo más didáctica posible el entendimiento general de qué es y cuáles son los beneficios de la competencia. Naturalmente debemos condenar los carteles con la máxima fuerza y sancionarlos con el mayor rigor posible. Y también debemos hacerlo con toda otra práctica anticompetitiva de carácter unilateral. De la misma manera, debemos explicar mejor para qué sirve el sistema de control de operaciones de concentración o fusiones. Y debemos hacer más explícitas las enormes bondades, y quiero reiterar esto, las enormes bondades que para el país puede significar la adopción de las recomendaciones normativas que la Fiscalía, una institución técnica e independiente, realiza, por ejemplo, a través de sus estudios de mercado. No me parece conveniente para el país, en todo lo que no se refiere a carteles, que ya es conocido,
que la libre competencia puede parecer una ciencia oculta cuya comprensión está reservada para un selecto grupo o número de elegidos. Ello podría producir un abismo, una falta de sintonía entre el mundo técnico, entre el mundo político y el mundo ciudadano. Y eso, a mi juicio, es quizá uno de los fenómenos más patentes y más complejos que hemos observado en Chile con ocasión del estallido social y de la pandemia. Si eso llegase a ocurrir en sede de libre competencia, que es la que nos convoca, creo que se dificultaría enormemente el cumplimiento de la misión institucional de la Fiscalía y con eso se terminaría afectando gravemente el interés general. Y es por eso mismo que la Fiscalía nos tomamos y nos seguimos tomando nuestra función de promoción muy en serio. Estamos haciendo esfuerzos para que nuestras comunicaciones tengamos un lenguaje más claro, aunque sin perder nunca, como es evidente, su carácter técnico. ¿Y en qué se traduce esto en términos prácticos? Por ejemplo, en que cuando rechacemos una fusión, junto con señalarle en las redes sociales que lo hicimos, por ejemplo, porque existían riesgos explotativos de carácter unilateral, digamos también lo mismo, pero en castellano. Señor, rechazamos esta fusión porque ella iba a subir el precio de este producto. O bien, señora, rechazamos esta fusión porque iba a empeorar la calidad de este servicio. Además, y en este mismo sentido, antes del estallido social y de la pandemia, la Fiscalía había diseñado un plan para ir a capacitar y promover la libre competencia en colegios, universidades y sobre todo en las distintas regiones del país, de norte a sur, de sur a norte, privilegiando a aquellas regiones donde parecía haber una cierta mayor problemática de libre competencia, a juzgar al menos por el mercado geográfico de las acciones ya presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, especialmente en materia de carteles. Y por último, en este afán de promoción, junto al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, queríamos preparar un libro que explicara, en términos lo más didácticos posibles, idealmente entendibles por niños a partir del segundo ciclo de la enseñanza básica, cómo funciona la economía familiar, cómo funciona la economía de una empresa y cómo funciona la economía de un país, que es el lugar donde existen los mercados en los cuales, aunque sea de perogrullo, la libre competencia a la cual nos dedicamos carece de todo sentido y utilidad. Creo que son iniciativas interesantes. Incluso podríamos decir que ni siquiera son únicas y exclusivamente de promoción de la libre competencia, sino que también de educación cívica, que también me parece que es una de las bases de la convivencia en sociedad. Y por eso esperamos poderla retomar lo antes posible, aunque hay que reconocer que probablemente va a haber que redefinirla, considerando las restricciones presupuestarias sustanciales que, como todos sabemos, se han derivado del estallido social y de la pandemia para todo el mundo, pero especialmente para el sector público. Quisiera decir en todo caso que pese a todos los esfuerzos promotores de la Fiscalía, que son importantes, hay que dejar en claro que tienen un límite, porque también somos, como Fiscalía, y somos primigeniamente, de hecho, una autoridad persecutora que se encarga de detectar, investigar y acusar en juicio por infracción a la libre competencia tanto de carácter unilateral como coordinado. Por eso mismo, la Fiscalía y sus funcionarios debemos ser siempre muy cuidadosos en lo que expresamos públicamente, incluso en instancias académicas como esta, porque hoy en día todo es usado en contra de la Fiscalía en juicio, como de hecho ya nos ha ocurrido. Es que en esta materia, como en todas, la verdad, la Fiscalía tiene el desafío de encontrar un adecuado balance entre su función promotora, que en ciertos aspectos acerca la importancia de su función a la ciudadanía, y su función persecutora, que implica actuar en juicio en defensa del interés general de la colectividad en el orden económico, tal como lo señala la letra B del artículo 39 del Decreto Ley 211. Y es por todo eso que la Fiscalía la verdad es que habla poco y elige bien dónde y cuándo hablar. Esta es una de esas instancias. Y lo hacemos también porque preferimos hacer nuestro trabajo calladamente, pero en forma efectiva. De hecho, nos preciamos de ser una institución austera, en el amplio sentido de la palabra. Creemos también en la importancia y en la vigencia del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. No nos gusta hacer promesas o crear expectativas que después no estemos en condiciones de cumplir. Creemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Causa frustración en la ciudadanía y daña a las instituciones. Así como también hay que dejar en claro que podría dañarla el llenar las atribuciones o obligaciones en materias que no son de su especialidad. En definitiva, tratamos de aplicar el principio general de pastelero a tus pasteles, lo que a mi juicio en el día de hoy es un acto de verdadera humildad. Volviendo nuevamente, ¿a qué implica la presencia de alumnos extranjeros en este diplomado? Y coincidiendo con lo que señaló Javier al inicio de su presentación,
Creo, en tercer lugar, que ello refleja el creciente fenómeno de globalización de la libre competencia. Por ejemplo, y para los alumnos peruanos de este diplomado, este miércoles tuve que exponer en el Congreso de su país explicando el sistema de control de fusiones que existe en Chile desde el 1 de junio de 2017, o sea, desde hace poco más de 3 años. Los congresistas peruanos invitaron a la Fiscalía porque les interesaba nuestra experiencia para que Indecopi pudiera implementar de buena manera su nuevo sistema de control de concentraciones empresariales que entrará en vigencia el 1 de marzo del año 2021. Y entre otras cosas, nos atrevimos a sugerirle al Congreso de Perú que incorporara en su ley una atribución como la que tiene la Fiscalía conforme al artículo 48, inciso 9 del Decreto Ley 211. O sea, le sugerimos que incorporara en su ley que la autoridad pudiera abrir investigaciones dentro del plazo de 1 año contado de su perfeccionamiento respecto de operaciones de concentración que no le hayan sido notificadas voluntariamente porque no superaban los umbrales. Esta atribución, que puede parecer inocente y está casi escondida en el Decreto Ley 211, ya ha sido ejercida y seguirá siendo ejercida por la Fiscalía, y sobre todo constituye una verdadera joyita que, por ejemplo, es la envidia de los europeos. Entre otras cosas, nos permite analizar adquisiciones de competidores nacientes o killer acquisitions que te encuentran tan en boga hoy en día en el mundo entero. Para los alumnos ecuatorianos de este diplomado, les cuento que como Fiscalía también nos ha tocado interactuar con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador y los asistimos en su momento incluso presencialmente respecto de su sistema de control de fusiones. A la alumna costarricense que está en este diplomado, le cuento que tenemos una relación cercana con Coprocom y la felicito porque Costa Rica fue recientemente aceptada para participar y formar parte del Comité de Competencia de la OCDE. Ayer estuvimos en contacto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina y hace un par de semanas hicimos lo propio con la Comisión Nacional de Competencia de Paraguay o CONACOM. Y estos son solo un par de ejemplos de las interacciones de la Fiscalía con autoridades del mundo entero, que lejos de restringirse durante la pandemia con algún minuto temimos, han aumentado significativamente. Y en su minuto lo temimos porque estas interacciones son importantes para la Fiscalía. Nos permiten abrir la mente, enterarnos de lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, analizar las últimas tendencias de libre competencia y capacitarnos en las más modernas estrategias y herramientas para cumplir adecuadamente nuestras funciones. En materia de operaciones de concentración, me parece oportuno destacar que la interacción con la Comisión Europea, cuando procede, es siempre muy oportuna y fluida, lo que nos permite mejorar nuestros análisis jurídicos y económicos y además manejar más adecuadamente los timings cuando se trata de operaciones de concentración de carácter internacional. En materia de estudios de mercados, por su parte, la colaboración de la OCDE ha sido fundamental para que nuestras recomendaciones de cambios normativos se ajusten siempre, no solo a la realidad del mercado nacional, sino que a los estándares regulatorios de los países más avanzados del mundo. Y en materia de carteles, como quizás saben, la Fiscalía tiene el honor de ser, junto con la Autoridad Holandesa para los Consumidores y los Mercados, co-líder del grupo de técnicas de persecución de carteles de la ICN, o International Competition Network, que agrupa a la autoridad de competencia de 64 países del mundo. Esto revela el amplio expertise de la Fiscalía, su amplio prestigio, como persecutor de carteles. Nos permite estar totalmente al día respecto a las últimas técnicas de investigación disponibles y, sobre todo, facilita la colaboración que es tan necesaria tratándose de carteles internacionales. Y a este respecto, creo que merece un especial reconocimiento y agradecimiento la atención y asistencia que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o DOJ, le presta casi a diario a la Fiscalía. Tenemos una relación muy cercana, lo que nos permite aprender de primera fuente de una autoridad que, entre otras cosas, ha sido la más efectiva del mundo en la persecución criminal de los carteles, desafío que, como saben, tiene la Fiscalía en Chile y que esperamos cumplir a la brevedad. También quería decirle a todos los alumnos de este diplomado que, aunque quizás ahora mismo no lo sepan en toda su magnitud, han hecho una gran inversión al decidir capacitarse en temas de competencia. Sé perfectamente que los seres humanos tratamos de elevar a la categoría de non plus ultra los asuntos a los que nos dedicamos profesionalmente, nuestras ocupaciones diarias, como si fueran la única importante y las cuales dependiera el futuro de toda la humanidad. Así les pasa a los médicos, a los profesores, a los agricultores, a las Fuerzas Armadas, a los clérigos y también a los abogados y a los economistas, naturalmente. Pero es que incluso a sabiendas de ese efecto que tenemos,
en verdad quería decirles que la competencia en economías de mercado como las nuestras es una cuestión muy, pero muy importante, de vital importancia no solo para uno, sino que para la sociedad en su conjunto. Y eso lo demuestra en forma fehaciente y hasta diría que casi irrefutable, tanto el estallido social como la pandemia, como intentaré graficarles brevemente a continuación. En primer lugar, el estallido social nos demuestra que la competencia en los mercados es tan, pero tan importante que cuando no existe, cuando nos damos cuenta de su ausencia, cuando verificamos que se ha vulnerado, ello hace que la ciudadanía se sienta abusada, lo que puede ser una de las causas que genera una crisis política, económica y social que incluso pueda poner en riesgo nuestra democracia. Lo he dicho antes, la verdad, pero quiero reiterarlo acá porque estimo que es esencial que todos podamos internalizar lo que está en juego, no solo a nivel individual, como señalé, sino que colectivo, cuando queda de manifiesto que se ha infringido gravemente la competencia en economías de mercado como la chilena. Durante los últimos años, lamentablemente todos hemos sido testigos de un deterioro institucional en nuestro país. Esto abarca a instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, casi sin excepción. Los ilícitos ocurridos en los mercados, no obstante, que han involucrado a empresas, han sido particularmente impactantes, causando un gran enojo en la ciudadanía que se siente víctima de abusos. Según CADEM, en diciembre de 2016, entre un 81 y un 87% de la población creía que carteles como el del papel higiénico eran una práctica habitual entre las empresas. Según esta misma encuesta, un 84% de las personas consideraban que las grandes empresas abusaban de los consumidores. Entonces, no puede sorprender que se ha sostenido por algunos que los abusos empresariales, graficados principalmente en colusiones, fueron una de las causas del estallido social del 18 de octubre del año pasado. De hecho, según una encuesta del CEP de diciembre del año pasado, a meses del estallido social, la sexta causa del estallido social eran justamente los abusos de las empresas. De esto, para lo que valga la encuesta, creo que se puede desprender que la confianza de la ciudadanía en las empresas, que es de la esencia para el adecuado desarrollo de los mercados, está gravemente dañada en Chile. Y digo expresamente empresas, en plural y no empresas, porque las encuestas también muestran que los chilenos saben muy bien que la actividad empresarial es tremendamente relevante para su desarrollo personal y para el desarrollo del país, aunque no confían en las empresas. Se produce así lo que se llama la paradoja de Feno. Los chilenos creen en el mensaje, pero no creen en los mensajeros. Esto creo que es significativo porque también refleja que los chilenos, contrariamente a lo que a veces se dice, no hemos perdido la esperanza en los mercados como mecanismos más eficientes para asignar los recursos, sino todo lo contrario. Queremos mercado, pero queremos un mercado más profundo, un mercado más competitivo, un mercado en que las empresas rivalicen y compitan fieramente entre sí en precio, calidad e innovación, para captar así de buena manera las preferencias de todos los consumidores. Creo que es indispensable en este sentido que las empresas traten de recuperar la confianza de los consumidores nacionales. Porque cuando las empresas infringen la ley, dañan el sustrato social en que se desarrolla su actividad económica. Y cuando se afecta ese sustrato social, se afecta indefectiblemente también el sustrato político, particularmente hoy en día en que producto de la instantaneidad de las comunicaciones y de la búsqueda de soluciones inmediatas a problemas muy complejos, la política tiende a ser una simple caja de resonancia de la opinión pública. Ello se traduce generalmente en políticas públicas que, aunque son necesarias, son hechas en forma intempestiva y al calor de las pasiones, y por eso no logran cumplir los objetivos perseguidos. Como es evidente, eso no solo causa frustración en la ciudadanía, sino que atenta directamente en contra del desarrollo sostenible en nuestro país. Y justamente por todo eso, hemos sido particularmente insistentes durante los últimos meses en reiterar la urgencia de que las empresas adopten programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia conforme a los parámetros que impone la guía de esta materia de la Fiscalía del año 2012, así como los criterios que ha ido desarrollando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es verdad, probablemente eso no va a recomponer la confianza de la ciudadanía en las empresas, pero quizás, con todos los defectos que puedan tener los programas de cumplimiento,
en cuanto que no son capaces, lamentablemente, de cambiar la naturaleza humana, al menos puedan ayudar a que la confianza de la ciudadanía no se siga descomponiendo. En segundo lugar, no solo el estallido social, sino que la misma pandemia nos muestra que la competencia en los mercados es tan, pero tan importante, que incluso en circunstancias tan excepcionales como esta, que no habíamos vivido hace décadas, sino siglos, nadie en Chile hasta el momento ha planteado eliminar o relajar la normativa de libre competencia, sino que muy por el contrario, se ha buscado con buenas intenciones fortalecerla y promoverla. Es que no sé también si se dan cuenta la excepcionalidad de esto en el contexto actual. Si durante estos meses se han revisitado principios y normas cuyo mero planteamiento en Chile hasta hace unos meses era un verdadero anatema. Me refiero a que los fondos de pensión eran intocables, lo que cambió con el retiro del 10% de las AFP. Me refiero a la flexibilización de la regla de superávit fiscal de nuestro país para financiar los diversos planes para enfrentar los efectos del COVID-19. Me refiero también a que el Banco Central, al parecer ahora podrá, en casos excepcionales, comprar y vender bonos de la tesorería en el mercado secundario abierto. Pero pese a todas estas novedades, a nadie se le ocurrió hasta el momento modificar el decreto ley 211, salvo para intentar fortalecer la competencia en los mercados chilenos y las atribuciones de la Autoridad de Libre Competencia, en específico de la Fiscalía. A mi juicio, esto es motivo de gran orgullo y satisfacción. Demuestra en condiciones muy extremas la profundidad de la cultura de competencia que existe en Chile, como ya comentamos hace breve instante. Pero también demuestra, y es un recordatorio para las autoridades de competencia, tal como señaló Javier al principio, que en épocas de gran descontento social, desde sus mismos orígenes, la libre competencia ha sido considerada como una de las herramientas del Estado para combatir la concentración de la riqueza, la desigualdad de ingresos y la influencia del poder económico en el poder político. De hecho, la primera legislación de libre competencia del mundo nació justamente para combatir eso. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos pasó de ser una economía agraria a una economía industrial de la mano del desarrollo de su industria petrolera, del acero, de ferrocarriles, de telecomunicaciones y del tabaco. Ello generó un gran crecimiento económico, como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero luego de un tiempo, las empresas competidoras, para evitar lo que ellos llamaban competencia excesiva o competencia destructiva, empezaron a reunirse en trusts para fijar el precio de común acuerdo. Esto derivó, como era evidente, en que se formaron tremendos conglomerados empresariales que excluyeron a nuevas empresas, que subieron los precios, que concentraron el ingreso y empezaron a tener una influencia muy grande en la política. Y es justamente en ese contexto histórico, político, económico y social que surge la Sherman Act en 1890 para prohibir los carteles y los intentos de monopolización. Pero como la actuación conjunta de competidores a través de trusts ya había sido sancionada, las compañías se adaptaron y empezaron un proceso paulatino de fusiones y adquisiciones con el objeto de lograr un propósito muy similar, pero ahora legal. Surgió así en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, la Clayton Act, justamente para que las autoridades de competencia pudieran revisar las concentraciones empresariales que tuvieran la aptitud de reducir sustancialmente la competencia en los mercados. Hoy en día, siglos después, se esgrime particularmente en los Estados Unidos que el sistema de control de fusiones habría sido muy laxo y habría permitido la concentración de la riqueza y la influencia indebida del poder económico en el poder político. Pero también se produce una paradoja. En paralelo, y salvo respecto de los grandes gigantes tecnológicos extranjeros, en Europa se pretende relajar el control de fusiones para desarrollar una política industrial que permita a las empresas europeas competir con las grandes empresas chinas. El manifiesto conjunto de Alemania y Francia de febrero del año pasado, de 2019, es una clara demostración de este propósito y de la paradoja que a este respecto se está produciendo entre los Estados Unidos y Europa. En el plano local, la primera ley chilena de libre competencia, la ley 13.305 de 1959, tuvo un objeto algo distinto aunque relacionado, como era liberalizar la economía del país para tomar una senda del desarrollo conforme a las recomendaciones que en ese momento había hecho la misión Klein-Sachs. Más concretamente, esta ley pretendía poner término a una política económica fundada en la fijación de precios, que según indica el mensaje de esa misma ley,
o bien eran objeto de un acuerdo colusorio entre las empresas, que era sacralizado por la autoridad, o bien eran fijados por la autoridad al precio del productor menos eficiente, perjudicando así directamente a los consumidores chilenos. Por eso a veces cuesta entender algunos proyectos o mociones que durante la pandemia han pretendido justamente fijar en forma generalizada, no en forma focalizada ni especial, el precio de los bienes y servicios en Chile. Si se aplica a mansalva, una política pública de esa naturaleza termina indefectiblemente dañando el interés general. Sea cual sea el origen histórico de los objetivos de la legislación de competencia, lo relevante es que hoy día existe consenso en el mundo entero de que las autoridades deben redoblar su esfuerzo por hacer cumplir la normativa de libre competencia. Y en este plano, como siempre ha sido, como es y como siempre será, la Fiscalía Nacional Económica tiene grandes desafíos. Entre ellos, uno que es muy relevante y del cual quizás se habla poco fuera de la Fiscalía. Priorizar, priorizar y priorizar. Priorizar es prioritario, valga la redundancia. En un contexto de inflaciones obligacionales y de deflaciones presupuestarias, es vital que podamos distinguir en qué asuntos específicos está comprometido el interés general de la colectividad de mayor manera, para que así nos podamos enfocar en solucionar y perseguir los problemas más urgentes y complejos, tanto estructurales como conductuales, que tienen los mercados chilenos. Para priorizar, la Fiscalía ha usado y seguirá usando todo el abanico de alternativas que le otorga la ley para obtener la solución más eficaz, pero también la más eficiente, en el caso concreto, conforme al mérito de los antecedentes que hayamos recabado en nuestra correspondiente investigación. Esa herramienta, vale la pena recordarlo, son los requerimientos, las querellas, las consultas, las prohibiciones o medidas de mitigación a que se someten las concentraciones, los acuerdos extrajudiciales, las conciliaciones, los archivos de investigaciones con cambio de conducto, los archivos puros y simples de investigaciones, las aprobaciones puras y simples de operaciones de concentración y la declaración también de inadmisibilidad de denuncias. Además, esta priorización hoy día es más posible que antes, porque la verdad es que hoy en día en Chile casi no existen barreras para demandar ante el tribunal, salvo quizás la barrera habitual que somos nosotros los abogados, y a la vez se hace más necesaria que nunca, porque aunque esto también se considera propia, una consecuencia directa de las mayores sanciones que establece la ley 20.945 y cualquier otra legislación que pueda venir, es una notable mayor litigiosidad de las partes, y por eso, consecuentemente, un mayor costo alternativo de todas las acciones de la Fiscalía. A mayor sanción, que son bienvenidas, mayor litigiosidad. Quizás los estudios de mercado de la Fiscalía son un buen ejemplo de esta priorización. Hemos realizado estudios de mercado en el mercado de las rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos, y dentro de muy pocos días publicaremos el estudio de mercado sobre compras públicas, el que, considerando el contexto actual, tiene aún mayor relevancia como fuente potencial de ahorros para el Estado. En octubre próximo comunicaremos públicamente al mercado cuál será el objeto de nuestro próximo estudio, pero desde ya pueden contar con que será un mercado tan relevante como aquellos que hemos analizado con anterioridad. Respecto a la persecución de carteles, que siempre tiene la máxima prioridad, por razones evidentes, seguimos enfocados en la detección de oficio, con un especial foco en las licitaciones públicas. Contamos con la información de Chile Compra, lo que a través de nuestras herramientas de screening nos permite detectar mercados que muestren factores estructurales y conductuales que presenten indicios de una posible colusión, y eso a su vez nos permite ir a obtener medidas intrusivas que nos den y nos entreguen prueba dura para que aprobamos acreditar ante el tribunal y luego ante la Corte Suprema la existencia de un cartel conforme a los altísimos estándares de prueba que existen en nuestro país. Creemos que esta estrategia es adecuada para poder lograr uno de nuestros importantes objetivos: presentar una querella por el delito de colusión cuando concurran los requisitos legales pertinentes. Para este mismo objetivo, también estamos revisando internamente en la Fiscalía cómo podemos incentivar aún más la delación compensada, en lo que a nosotros responde. Herramienta que es de la esencia para una adecuada y efectiva política de persecución y sanción de carteles, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Créanme que la delación compensada es una herramienta que sí está funcionando actualmente, y funcionando bien, está funcionando con fuerza, pero queremos más.
Para eso estamos revisitando todo: el formulario de solicitud de la acción compensada, la solicitud formal de beneficios y también la guía de la acción compensada de marzo de 2017. En materia de operaciones de concentración, ya saben que estamos trabajando en el reglamento de notificación y en establecer un mejor mecanismo de prenotificación que haga el proceso de fusiones, de control de fusiones, aún más colaborativo. Pero no relajaremos el fondo, no podemos hacerlo, especialmente cuando se invoque la excepción de empresa en crisis, porque un escenario transitorio como es la pandemia no puede alterar en forma permanente la estructura de los mercados. Como quizás saben, en un caso muy reciente, la Fiscalía señaló que esta excepción solo se configurará cuando nos convenzamos, en base a la prueba que existe en el expediente de la investigación, de lo siguiente. Primero, que la empresa adquirida se encuentre en una situación de inviabilidad económica sostenida en el tiempo, que además tenga el carácter insuperable. Segundo, que la salida de la empresa adquirida y sus activos del mercado sea inevitable y también inminente. Tercero, que la salida de la empresa adquirida al mercado no pueda evitarse a través de otros medios menos gravosos para la libre competencia. Por ejemplo, que sea adquirida por otro actor del mercado que presente menores riesgos para la competencia. Y cuarto, que para los consumidores sea más preferible que la empresa sea adquirida a que salga esa empresa al mercado junto a todos sus activos. En términos muy simples, no bastará con invocar una crisis producto del COVID-19 para que la Fiscalía sin más apruebe una fusión que potencialmente tenga efectos anticompetitivos, más concretamente que tenga la potencialidad de reducir sustancialmente la competencia en los mercados. Para finalizar, pueden ver entonces que los desafíos de la Fiscalía y lo que debe afrontar a futuro es muy complejo y es muy relevante, especialmente en el marco de esta crisis política, económica y social, que quizás no tiene precedentes por su globalidad y también por su complejidad. Como siempre, en este contexto histórico muy especial seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que podamos cumplir nuestra misión institucional de la mejor manera posible, con renovada ilusión, porque la normativa de libre competencia no descansa ni siquiera mientras estamos en una pandemia. De hecho, creo que el cumplimiento de la normativa de libre competencia es incluso más importante ahora y a futuro de lo que fue antes, porque de ello depende, como analizamos, el desarrollo sostenido de nuestro país a futuro y el bienestar de todos los chilenos y todas las chilenas, y especialmente de la gente que más lo necesita. Bueno, quería agradecerles por haber escuchado estas palabras, espero que hayan sido de alguna utilidad. Les deseo a los alumnos lo mejor en su diplomado, que aprendan al máximo posible de estos grandísimos profesores que tienen, de Derecho y Economía, y bueno, agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo, nuestro fiscal nacional económico, por su interesantísima exposición, que da cuenta de desafíos vitales que está enfrentando la libre competencia, que es una empresa global. La libre competencia en todo el mundo es una disciplina que comparte herramientas, visiones, y en las que las discusiones y revisiones que ameritan las nuevas tendencias están siendo discutidas globalmente. Por cierto, con los matices propios de cada país. El nuestro tiene matices que el señor fiscal ha especificado muy bien. Estamos en un contexto, no solamente el contexto global de pandemia, sino que también estamos en un contexto de convulsión social, de deslegitimación de las instituciones, donde las instituciones de libre competencia son un pilar muy importante en la relegitimación no solamente de las instituciones, sino que también del mercado como asignador de recursos. El mercado que requiere ciertamente de un Estado fuerte, de un Estado que regule, de un Estado que vigile, que fiscalice y que de alguna manera permita un mercado que funcione correctamente.
yo quisiera ahora dar pie a algunas preguntas. Ricardo, han llegado algunas. Quisiera hacértelas en orden en las que han llegado. Luis nos pregunta acerca de los umbrales de ventas conjuntas para las fusiones y adquisiciones. Nos dice Luis que el documento OECD sobre Killer Acquisition menciona la importancia de revisar estos umbrales a la baja para poder detectar este tipo de adquisiciones. En cambio, en Chile ajustamos hace poco tiempo al alza el umbral. Lo hizo precisamente el Fiscal Nacional Económico. Pensando de cara al futuro, ¿será posible hacer una revisión de esto para empresas tecnológicas, farmacéuticas, por citar algunas donde se da esta problemática de las killer acquisitions? Muchas gracias, Javier, y a Luis, que entiendo que fue quien formuló la consulta, que efectivamente tiene una gran actualidad. A ver, los primeros umbrales los fijó la Fiscalía en junio, el 1 de junio de 2017, cuando entró en vigencia el régimen. Había un umbral individual de 12 millones de dólares, un umbral conjunto de 72 millones de dólares. En agosto del año pasado, 2019, se reajustaron, quedó un umbral individual de 17 millones de dólares y un umbral conjunto, depende del tipo de cambio naturalmente, pero cercano a los 100 millones de dólares. Efectivamente estamos pensando en revisar si corresponde adecuar los umbrales actualmente. Pero también con claridad quería señalar lo que no lo estamos haciendo, aunque puede ser una consideración, a raíz de las Killer Acquisitions, porque para eso tenemos la herramienta del artículo 48, inciso 9 del Decreto Ley 211, que traté de explicar hace breves minutos. Es decir, Chile tiene una verdadera joya de legislación, en el sentido de que sin perjuicio de que existan umbrales, tiene un año después del perfeccionamiento para perseguir aquellas operaciones de concentración que no hayan ingresado al sistema porque no cumplían los umbrales. Nosotros estamos pensando en revisar los umbrales por otra materia. Es que producto de la crisis, de la pandemia, digamos, las ventas de las compañías en nuestro país, uno podría suponer de que se han reducido sustancialmente. Entonces lo que nos da, lo que buscamos prevenir es que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema, que son aquellas que buscamos detectar y que ingresen justamente porque tienen una mayor potencialidad de afectación de los mercados, producto de la baja de las ventas, producto de la pandemia, se nos queden fuera del sistema. Esa es la razón por la cual estamos buscando ajustar efectivamente los umbrales y algo que estaremos viendo de aquí a fin de año. Y una cosa importante a este respecto, estuve viendo estadísticas durante los días pasados respecto a nuestro sistema durante los 3 primeros años de funcionamiento, entre el 1 de junio del 2017 y el 31 de mayo de este año. Han ingresado 130 operaciones de concentración a nuestro sistema. 115 de ellas, fueron aprobadas en forma pura y simple, 12 sujetas a medidas de mitigación y 3 fueron prohibidas. De las aprobadas con medidas de mitigación, 9 de esas medidas de mitigación fueron de carácter conductual y 3 fueron de carácter estructural. De las 3 operaciones prohibidas, una de ellas fue reclamada ante el tribunal y en el único caso que ha habido, el tribunal revocó la decisión de la Fiscalía Nacional Económica. Pero junto con dar esas cifras, me gustaría dar otra cifra. Ustedes saben que la ley 20.416 en nuestro país define lo que es una micro, pequeña y mediana empresa. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. El límite en Chile para que una empresa sea gran empresa es tener ventas anuales por sobre 3.750.000 dólares. Pues bien, de las estadísticas de nuestro sistema, resulta que el 92% de las empresas que han ingresado al sistema de control de fusiones de la Fiscalía Nacional Económica son grandes empresas conforme a la legislación de nuestro país. Es decir, siempre en el 92% de los casos son empresas cuyas ventas anuales exceden de los 3.750.000 dólares anuales. Por lo tanto, lo que siempre se dice que a veces el control de fusiones, y esto traté de explicarlo en Perú hace un par de días, que constituye un obstáculo al crecimiento o al desarrollo de los países, que es meramente algo burocrático y que termina justamente dañando a las
micro, pequeña y mediana empresa, la verdad es que al menos conforme a los números que maneja la Fiscalía Nacional Económica, no es así, y me parece bueno también exponerlo así públicamente ahora mismo. No sé si responde la pregunta. Javier, estás en mute. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Erika Cicchini consulta al señor fiscal. En el conflicto social, muchos han tenido como bandera nacionalizar varias actividades empresariales como AFP, temas de salud, mineras, etc. En tal sentido, se busca afectar la libre competencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros somos una agencia de libre competencia, la libre competencia existe en los mercados, por lo tanto, solo tenemos razón de decir en la medida que existen mercados donde exista más de un actor. En caso contrario, se trata de reguladores sectoriales los que tienen que ejercer su labor. Nosotros tenemos una competencia de carácter general. A ver, y esto ya en el plano más general y más personal también. Como intenté señalar, y esto tratando de interpretarnos a nosotros mismos, los chilenos, digamos, yo creo que la ciudadanía nos reprocha el hecho de que la prestación de ciertos servicios, incluso de servicios de carácter básico, o la producción de ciertos productos, digamos, también de naturaleza básica, haya sido entregada al sector privado. Yo creo que eso es una decisión de política pública legítima, que ha traído prosperidad al país, pero lo que sí yo creo donde ha fallado nuestra economía y nuestro modelo, digamos, nuestro sistema político y económico, es que en aquellos casos donde se ha entregado a los privados el desarrollo de actividades, sobre todo de primera necesidad, faltan autoridades regulatorias mucho más fuertes, fiscalizadoras. Es decir, uno puede dejar a los privados desarrollar cualquier actividad económica, pero los entes reguladores, los entes fiscalizadores tienen que estar siempre, como se diría en el fútbol, respirándole en la espalda, en el cuello, digamos, a los privados. Y esto es una visión personalísima, digamos. Yo creo que todo es legítimo, cualquier sistema, pero el Estado tiene que cumplir su rol en pos del bienestar general y por lo tanto estar muy encima de los privados cuando se dedican a actividades que nos empesan y nos afectan a todos los chilenos y a todos los chilenos. Perfecto. Hay interesante literatura sobre estos temas, muy de moda. Mariana Mazzucato, se las recomiendo sus libros encarecidamente, muy interesante. Ricardo, pregunta de José Luis García. ¿Qué opina el señor fiscal de la herramienta de consulta hipotética ante una eventual solicitud para acceder a los beneficios de la delación compensada? A ver, la consulta hipotética, gracias Javier y gracias José Luis, la consulta hipotética es una herramienta que nosotros contemplamos en nuestra guía e insisto, quiero insistir en eso, la delación compensada ha funcionado, está funcionando. De los 3 casos grandes de colusión que analizamos, uno de ellos fue detectado producto de, y tuvo una delación compensada en el marco de la investigación. Dicho eso, la consulta hipotética está dentro de nuestra batería de herramientas, está en nuestra guía, pero lo que sí queremos hacer es revisitar todo al interior de la Fiscalía para efectos de generar aún mayores incentivos para que los agentes económicos concurran a la delación compensada. La delación compensada, creo que en Chile tenemos que hacer un poco las paces, tenemos que repensar y hacer las paces con la delación compensada. Si es que queremos efectivamente que no hayan carteles, tenemos que generar los máximos incentivos para que los agentes económicos se acerquen a la autoridad. Y nuestro rol en ese sentido es tratar de ser lo más acogedores posibles con ese agente económico que se acerca. Acogerlo con los brazos abiertos. En este sentido, puede parecer medio contradictorio que una agente sea fiscalizadora por su propia esencia, digamos. Pero acá tenemos que sacarnos esa careta fiscalizadora, esa careta persecutora que la tenemos en nuestro corazón, digamos, pero al delator compensado hay que acogerlo, hay que protegerlo, hay que hacerlo sentir entendido, digamos, de tal manera de colaborar y generar procesos eficientes que culminen en lo que todos queremos, en la detección, persecución y sanción de quienes se cartelizan. Es la única forma
de que se genere un efecto disuasivo que evite, en la medida de lo posible, porque esto mientras hayan seres humanos en la faz de la Tierra va a seguir siendo una realidad, se evite la mayor cantidad de carteles que sea posible por el enorme daño que causan económicamente a los ciudadanos, pero también políticamente y a todo nuestro sistema democrático, digamos, y lo hemos visto de primera fuente durante los últimos meses, y con gran dolor también. Perfecto. Ignacio Peralta le pregunta al fiscal nacional, ¿no se ha considerado usar la herramienta de estudios de mercado para evaluar ex post las operaciones ya aprobadas y ver si fueron decisiones pro-competitivas? Sí, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, hemos considerado realizarlo. Naturalmente, para ser sincero, es un ejercicio al cual la autoridad no le tiene un cierto temor, digamos, pero sí, creo que es un ejercicio que nosotros vamos a tener que realizar. Acuérdense, eso sí, que llevamos 3 años y 2 meses de funcionamiento del sistema. O sea, estamos en un sistema que está naciente, digamos, que ha funcionado muy bien dentro de los plazos legales, y efectivamente en una próxima etapa corresponde determinar si en aquellos casos donde hemos impuesto medidas de mitigación, donde hemos llegado a prohibir en casos que son la excepción, digamos, si efectivamente eso ha generado efectos pro-competitivos en los mercados en que hayan recaído esas medidas. Es un tema que tenemos pendiente y que vamos a revisitar probablemente cuando las restricciones presupuestarias, lo cual espero sea muy luego, vayan aminorando. Muchas gracias. Don Carlos Rubio pregunta, en el contexto de abuso empresarial, ¿la nula o baja penalidad de los delitos de cuello y corbata han puesto en entredicho la efectividad de la normativa en la sanción para quienes infringen con dolo y la libre competencia, se entiende, y se han enviado, por ejemplo, a los que han infringido la libre competencia a talleres de clases o clases de ética? En tanto que en Europa se ha fortalecido la institucionalidad y se han construido, dice Carlos, infraestructura carcelaria para ejecutivos que fueron condenados con pena corporal. Hay que aclarar acá, Carlos, que en Europa la soberanía penal no está entregada a la Unión Europea todavía, por lo tanto supongo que tú te refieres a algunas legislaciones nacionales. Pero la pregunta va hacia las penas penales. ¿Qué apreciación tiene el señor fiscal de nuestro sistema y de su efectividad? Bueno, muchas gracias, Javier, y a Carlos. Es una pregunta naturalmente muy actual. Creo total y absolutamente, lo he dicho en reiteradas oportunidades, y lo creo, digamos, en el efecto disuasivo que produce la sanción penal que existe en nuestro país a partir de la ley 20.945. Creo que todas las normativas son perfectibles. De hecho, hay un proyecto de ley ahora en el marco de la agenda antiabusos que pretende elevar incluso la sanción penal cuando la colusión recaiga en bienes y servicios de primera necesidad. Todas las precisiones y mejoras legislativas que se puedan hacer a este respecto son total y absolutamente bienvenidas. También creo que está en la pregunta expresamente que hay que fortalecer las fiscalías económicas del mundo, la autoridad regulatoria y fiscalizadora. Sería muy bienvenido en un proceso muy gradual, muy progresivo, para que podamos seguir cumpliendo nuestra función. Podríamos perfeccionarnos y crecer mucho más, digamos. Pero también creo que decir que existe una nula o baja penalidad en nuestro país para los delitos de libre competencia, al menos, que es uno de los llamados delitos de cuello de corbata, me parece que es una aseveración levemente injusta, digamos, porque efectivamente no ha habido sanción penal, y eso es un hecho. No existió una sanción penal para colusión desde que existe nuestro sistema en el año 1959, pero las sanciones administrativas que existen en nuestro país son tremendamente grandes, y tienen que esperar una cosa: fueron tremendamente grandes cuando la ley aplicable era la anterior, es decir, cuando habían caps de sanciones para los casos de colusión. Pero hoy día, y espero que presentemos muy pronto un caso de colusión en que se aplique la ley 20.945, las sanciones para libre competencia son de las más altas del mundo
sino que la más alta del mundo probablemente, incluso en materia penal. Las sanciones van hasta el doble del beneficio económico obtenido o hasta el 30% de las ventas involucradas en la infracción durante todo el periodo en que haya durado la infracción. Es decir, este cambio normativo, cuando apliquemos la nueva ley, ya debería llevar a un aumento sustantivo a las ya bastante altas sanciones que existieron antes. Además, existen otras sanciones como la prohibición de contratar con el Estado hasta por 5 años y la prohibición de ser director o gerente de empresas del Estado o de sociedad anónima abierta entre 7 años y 1 día y 10 años. Además, como han visto, digamos, y ha ocurrido ya en la práctica, una vez detectado y sancionado el ilícito en sede de libre competencia, procede la correspondiente indemnización de perjuicio en favor de los competidores nacionales. Ahora esto está radicado, conforme a la nueva ley, en el tribunal, y eso debiera facilitar el mecanismo de compensación, porque además está establecido en un procedimiento breve y sumario. Todo eso hace que tengamos un sistema bastante amplio, con una herramienta, con un abanico de herramientas y un abanico de sanciones tremendamente alto para los casos de colusión. Dicho eso, todo es perfectible, de hecho uno de esos intentos es la agenda antiabuso, y creo que mientras más se puedan sancionar y más duramente se puedan sancionar los ilícitos anticompetitivos, será mejor para todo el país. Y ya llegará el tiempo. Ya se ha hecho, pero ya llegará aún más. Eso esperamos. La herramienta penal también contribuye a la legitimidad de las instituciones económicas que nos hemos dado. Exactamente, Javier, y a ese respecto, como tú sabes, tenemos un sistema secuencial, y una vez que tengamos una sentencia firme y ejecutoriada condenando por cartel duro a quien corresponda, digamos, no dudaremos en ejercer la acción penal, en querellarnos con toda la dureza que se da el caso. Perfecto. Nos quedan algunas preguntas, voy a agruparlas en lo posible para no extendernos demasiado y abusar del tiempo del señor fiscal. Ian Enrique, amigo y ex compañero de oficina, hoy día dedicado a la investigación, le manda sus felicitaciones al señor fiscal y pregunta, más allá de las coordinaciones bilaterales, ¿cuán conveniente y factible sería avanzar hacia una coordinación regional o derechamente una institucionalidad transnacional entre autoridades regulatorias y fiscalizadoras, atendido el carácter global de los principales problemas que se avisoran, como la protección de datos, el comercio digital, etcétera? Bueno, muchas gracias, Ian. Un gusto verte virtualmente nuevamente. Bueno, esto es un gran tema, digamos. Probablemente, dada la globalización del mundo, la globalización de las empresas, la transnacionalidad de los negocios, sería eventualmente deseable que existiera, no sé si una institucionalidad única, pero al menos una regulación única. Lamentablemente a veces lo deseable choca con la realidad, y dado que la política de competencia no solo tiene un carácter estrictamente técnico, sino que, como traté de señalar, y como también señaló Javier, tiene un sustrato político, digamos, me parece que sería tremendamente difícil, si no derechamente imposible, lograr tener una institucionalidad o una regulación transnacional en cualquier materia. De hecho, estamos viendo a veces instrumentalizaciones políticas en aras de persecución de política, de logro de políticas industriales, digamos, legítimas, pero utilizando la libre competencia para tales efectos, y se están peleando regiones con otras regiones de nuestro mundo. Así que, si bien eventualmente sería algo deseable, es algo muy complejo y implica una renuncia a soberanías que yo creo, al menos las grandes potencias del mundo, sería difícil para ellos transar en una cosa de esa naturaleza. No me quisiera imaginar quién podría componer, de hecho, las autoridades de esa comisión. Está sin audio, Javier. Interesante el tema que plantea Ian, sobre todo en un tiempo en que se está cuestionando fuertemente la globalización, ¿no es cierto? Muy liderado por Estados Unidos y su actual presidente. Doña Andrea von Chrismar
le pregunta al señor fiscal cómo ve el desafío de la Fiscalía Nacional Económica respecto del principio de coordinación con otros organismos públicos. Lo veo como algo extremadamente deseable, pero a la vez como algo extremadamente complejo. Y aunque lamentablemente por razones evidentes no puedo revelar mayores detalles al respecto, es algo en lo cual estamos poniendo especial foco, especial interés, de tratar de coordinarnos al máximo posible. Esto es una coordinación legítima, huelga señalarlo, digamos, con los demás organismos públicos en aras de cumplir nuestra misión institucional. Probablemente esto no sean los mejores tiempos para lograrlo porque está todo muy polarizado, pero es un esfuerzo que creo que vale la pena realizar en aras sobre todo de poder realizar mejores investigaciones, investigaciones más profundas y sobre todo investigaciones más eficientes, digamos. El problema que tiene, no es problema, pero tiene un alcance general y por lo tanto nosotros tenemos que coordinarnos y también bajo el principio de pastelero tus pasteles corresponde que cada autoridad, digamos, persiga lo que les es propio y en lo que técnicamente tiene además ventajas competitivas muy fuertes. Así que es algo que, lamentablemente sin poder contar los detalles, estamos promoviendo activamente. Perfecto. Ignacio Peralta pregunta que en vista a los acontecimientos en Europa, ¿ve el señor fiscal un posible acercamiento entre el derecho a la libre competencia, me imagino, con el derecho del consumidor? Otro temazo, digamos, en Australia, Inglaterra, en Holanda, en varias jurisdicciones, digamos, la autoridad de competencia está unida con la autoridad de defensa o de protección de los derechos del consumidor. Evidentemente hay una interrelación entre los bienes jurídicos protegidos. De hecho, es una gran pregunta, digamos, ¿cuál es el bien jurídico protegido finalmente por la libre competencia? La verdad no tengo un pronunciamiento en este minuto a ese respecto, pero lo que sí puedo decir es que en las actuales circunstancias sería un proyecto de marca mayor, digamos, sería un macro proyecto que la verdad hasta el momento no hemos analizado. No queremos tampoco que se nos enoje el CERNAC, digamos, pero no es algo que tengamos contemplado, la verdad. Muy bien, y para ir finalizando esta verdadera colectiva a la que hemos sometido al señor fiscal, nuestro director de Magíster de Derecho Público y ex ministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, le pregunta al señor fiscal: la libre competencia se entiende que forma parte del orden público económico. ¿Sería conveniente consagrarla constitucionalmente y a la Fiscalía? Bueno, muchas gracias, Javier y Enrique. Gran pregunta también, que vamos a estar definiendo el próximo año con alto grado de probabilidad, según reflejan las encuestas. A ver, efectivamente la libre competencia se ha entendido que forma parte del orden público económico y la verdad, nuestro cuerpo normativo perfectible naturalmente, pero garantiza la independencia de la Fiscalía de buena manera si una consagración constitucional de la Fiscalía sirve para reforzar ese principio de independencia y sobre todo eventualmente pudiera reforzar para dotarla de autonomía presupuestaria, digamos, creo que sería una buena noticia. No indispensable, pero una buena noticia. Y serviría también para consagrar a nivel constitucional de manera explícita, lo cual sería una muy buena noticia, digamos, los principios que inspiran la libre competencia. Comparto absolutamente la apreciación del señor fiscal. Hay una última pregunta que vamos a hacer porque vamos a cerrar acá. El director de posgrado ya me está haciendo las señas pertinentes, ¿no? Gonzalo Soto, en el contexto de una posible revisión de los umbrales, según lo que ha señalado el señor fiscal en materia de control de concentraciones,
la FNE evalúa como alternativa la implementación de criterios tales como size of the transaction. Esto especialmente respecto a la adquisición de empresas cuya facturación no refleja su potencial impacto en el mercado. Esta es una pregunta muy relacionada con algo que ya conversamos, sí, y que es muy importante y muy interesante. Exactamente. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, la evaluación del size of the transaction se efectúa en Chile, pero tiene su correlato, se traduce eso justamente en los umbrales. Pero cuando se produce la adquisición por parte de una gran empresa, llamémoslo respecto de compañías pequeñas, competidores nacientes, las llamadas killer acquisitions, digamos, la Fiscalía, insisto, que tiene la herramienta del artículo 48, inciso 9 del Decreto Ley 211, para perseguir, después de un año, dentro del plazo de un año, después de perfeccionada, digamos, esta clase de infracciones, si es que ve que tiene un potencial anticompetitivo. Dicho eso, esta es una herramienta que hemos ejercido, que estamos ejerciendo en la actualidad, pero que veo, atendido el volumen de las preguntas relativas a materia, que vamos a tener que seguir profundizando en su cumplimiento, digamos, para efectos de que se haga más conocida. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta acá las preguntas. Muchas gracias al señor fiscal por su paciencia y por su buena disposición a contestar. Son temas todos muy interesantes, muy actuales. Nos dijo al principio que él tiene que ser muy cuidadosa, dada su investidura, con las cosas que puede comentar, pero hemos tenido una conversación muy abierta y muy interesante de muchos temas que vamos a, sin duda, ampliar y profundizar a lo largo del diplomado. Antes de poner fin a la actividad y por unas consultas que algunas personas del público me han hecho a través del chat, acerca de la posibilidad de inscribirse todavía en el diplomado. Con el director de posgrado conversamos el tema, tenemos hasta fin de mes para aceptar nuevas postulaciones. Lo vamos a hacer, más allá de eso ya es un poco inadecuado en términos de pérdida de algunas clases y por lo tanto, y también por temas reglamentarios de la universidad. Así que efectivamente la respuesta es sí, vamos a aumentar el plazo de postulación hasta fin de mes. Quiero agradecer nuevamente la excelente exposición y la disposición a responder preguntas complejas y muy interesantes que ha tenido Ricardo Riesco, nuestro fiscal nacional económico. Esperamos poder contar en el futuro, ojalá nuevamente con él, para algunas actividades que podamos realizar de extensión de nuestro diplomado. Así que quiero darle las gracias y agradecer a los, en algún momento, porque esto es muy dinámico, más de 70 asistentes que tuvimos en esta actividad, y dar así inicio formal a nuestro diplomado. Empezamos las clases el próximo viernes a las 5 de la tarde por esta misma vía. Muchas gracias, señor fiscal, por su amable... Muchísimas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, fiscal. A usted, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.